Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 16. Conducir hasta su casa y llegar intacto se le estaba haciendo imposible. Con la señorita Tentación sentada junto a él, poniendo la radio a todo volumen y cantando cada una de las canciones que encontraba. Se las supiera o no, Candy las interpretaba con gran emoción. Qué pena que los oídos de Terry no tuvieran el mismo entusiasmo por oír sus desafinados gritos. La tercera vez que puso fin a ese escandaloso ruido apagando la radio, Candy intentó encenderla de nuevo, momento en el que Terry retuvo junto a él su delicada mano. Pero si creyó que con eso conseguiría silenciarla, estaba muy equivocado, ya que por lo visto ese fue el momento elegido para que Candy añorara su casa y comenzara a entonar la famosa canción de New York. New York, de una manera tan lamentable que sin duda alguna, si Frank Sinatra estuviera vivo, le patearía su hermoso trasero sin clemencia alguna. El dolor de cabeza, que en un principio había comenzado como una leve punzada en su sien derecha, ahora se había convertido en algo bastante insoportable. Más cuando aquella loca no dejaba de aullar junto a su oído en una canción de la que solo se sabía el estribillo. Terry se detuvo unos instantes en un apartado y oscuro lugar alejado del camino, decidido a amordazarla con su camiseta o meterla en el maletero con tal de acallar aquel irritante sonido que lo estaba poniendo de los nervios. ¿Ya hemos llegado?, preguntó Candy, confusa, al ver que Terry no apagaba el motor del vehículo. No, hemos parado para tomarnos un descanso, contestó él, mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad y rebuscaba en la guantera un bote de analgésicos y una botella de agua que había dejado antes. Ya sé lo que está pasando. Te quieres aprovechar de mí, exclamó Candy, desabrochándose también el cinturón. No, eso no es lo que estoy... Ya era hora, interrumpió ella de sus explicaciones, colocándose sobre su regazo y poniendo fin a la búsqueda de un alivio para su malestar, que no fuera ella misma. Terry puso sus manos en la espalda de la rubia que se retorcía insinuante encima de él, sin dejar de besar su rostro con dulzura, tentándola abandonarse a la locura. Decidido a comportarse como un caballero, probó a hacerla razonar, pero la confesión que salió de su boca, esas palabras que él nunca había oído, la hicieron olvidarse de todas sus buenas intenciones y sucumbir una vez más al pecado, arrastrándola con él hacia el placer que tanto los deleitaba. Candy, estás borracha. No quiero que hagas algo de lo que mañana te puedas arrepentir, dijo firmemente Terry, alejándola por unos instantes de él para que cesara en sus desmedidas muestras de afecto y comprendiera lo que estaba haciendo. Te he echado de menos. Todas las noches te echo de menos, confesó ella, aún en su regazo, y tomando una de sus fuertes manos hizo que le acariciara la cara, mientras proseguía con la revelación de sus más profundos sentimientos. Añoro tus gruñones comentarios, tu ácido humor y tu perversa sonrisa, declaró feliz, besando la mano que al fin la volvía a tocar. Tus embaucadoras palabras que solo saben tentarme y tus fuertes brazos que en sueños me retienen contra tu cuerpo, continuó dulcemente, abriendo al fin los ojos y enfrentándose a la sorprendida mirada del hombre al que había comenzado a amar. Añoro tus palabras como Miss Pony y también las bruscas pronunciadas como Terry Granchester, que salen de tu boca confundiéndome por igual. Pero lo que me has hecho de menos son tus caricias, con las que me demuestras que a pesar de que tus labios lo nieguen, sientes algo por mí que no sabes cómo definir, y eso te asusta, declaró Candy mientras le acariciaba los labios con uno de sus delicados dedos. Estamos tan cerca pero a la vez tan lejos, Terry, finalizó, llegando a un lugar de aquel hombre al que nunca nadie había llegado, su corazón. Terry no pudo ser el caballero que hacía recapacitar a la confusa rubia que tanto lo tentaba de que aquello era un gran error. No pudo convertirse en ese hombre de novela rosa que ella admiraba, ya que los hombres de verdad no tenían tanta fuerza de voluntad como para alejar lo que más codiciaban, y él tenía entre sus brazos su mayor anhelo,
una mujer que lo conocía por completo y que aún así lo deseaba. Por primera vez en su vida se dejó llevar por lo que su loco corazón dictaba, y tras besar tiernamente la mano de ella que todavía descansaba sobre sus labios, la llevó hacia su cuello y se apoderó de su boca, haciéndole ver a Candy lo mucho que él también había añorado la unión de sus cuerpos. Ella se dejó guiar en ese tórrido beso que tanto deseaba. Se abandonó a las caricias de aquel hombre que tanto amor le mostraba. Devoró su boca, besando con exquisita delicadeza sus labios para luego mordisquearlos con ternura y lograr que algún que otro gemido escapase de Candy, aprovechando el momento para que su lengua se adentrara en su boca para jugar con la de ella, mostrando la dulce pasión de un beso. Las fuertes manos de Terry vagaron por el cuerpo de Candy y alzó poco a poco el jersey que lo había estado tentando toda la noche. Ella levantó los brazos por encima de la cabeza y Terry se lo retuvo con la nívea prenda que usó para sus tentadores juegos de seducción. Cogió con brusquedad el jersey que mantenían aprisionadas las manos de Candy y lo echó hacia atrás, haciendo que ella se recostara contra el volante del coche, a la vez que con una mano la mantenía prisionera, con la otra la acariciaba, haciéndola estremecer con cada uno de sus mimos. Terry subió lentamente hacia el sujetador y se lo desabrochó. Luego, sin más, lo apartó de su camino cuando sus labios decidieron deleitarse con el dulce sabor de Candy. Candy se derrumbó sobre él, que la abrazó con un cariño que nunca demostraba. La retuvo contra su cuerpo, acunándola entre sus brazos hasta que el frío comenzó a hacer su aparición. Entonces, se vistieron con prisa y volvieron a emprender el camino sin decir una sola palabra sobre lo ocurrido, porque en realidad ninguno de los dos sabía si lo que sentían el uno por el otro podía definirse como amor. A la mañana siguiente, me levanté con la mayor resaca de mi vida, y eso que estaba más que acostumbrada a beber, ya que cuando salíamos, mi amigo John siempre me retaba a ir a un bar donde el juego de moda era participar en el concurso a estilo trivial que el dueño exponía en la gran pantalla del plasma del local. Los que sabían poco acababan sabiendo aún menos, pero si acababas ganando, las copas te salían gratis durante toda la noche. Yo por suerte casi siempre ganaba, aunque cuando volví a casa siempre me encontraba la mirada reprobadora de Tom, que sostenía una gran taza de café muy cargado, que me hacía reflexionar sobre por qué había fallado la penúltima pregunta del juego si apenas veía doble. En ese momento eché de menos a mi amoroso primo y su espléndido remedio para la resaca que siempre me hacía sentirme como un despojo a la mañana siguiente. Y los eché de menos, muy especialmente cuando el resultado de mi locura fue despertarme desnuda junto a aquel indecente hombre y su espectacular trasero. Él dormía boca abajo, ocupando casi toda la cama mientras uno de sus fuertes brazos me retenía contra su cuerpo, haciéndome imposible huir sigilosamente y aparentar que nada de esto había ocurrido. Traté de apartar su brazo de mí, despacio, pero él murmuró algo ininteligible, al tiempo que se removía inquieto hasta volver a abrazarme. Así que después de intentar mi huida varias veces y acabar con él más enlazado a mi cuerpo, desistí de ello y decidí tratar de recuperar poco a poco los recuerdos de lo ocurrido la noche anterior, hasta que Terry al fin se despertara y me permitiera escapar de sus ansiosos brazos, que no se apartaban de mí ni un solo instante. Bien, veamos. Yo había ido a una acogedora taberna con el sonriente y agradable Jimmy. Luego hizo su aparición Terry y lo más lamentable de todo era que había acabado la noche con el escritor gruñón. Definitivamente mis hormonas estaban muy mal para preferir a aquel detestable hombre en vez de uno al que todo el rato me hacía reír. Más recuerdos. Después de unas cuantas cervezas había conocido unos amigos de Jimmy, todos encantadores y solteros que no paraban de halagarme. Y una vez más me pregunté por qué había acabado en la cama con un hombre que desconocía el significado de la palabra amabilidad. Bueno, creo que lo que me llevó a coger la borrachera de mi vida fueron los chupitos de un fuerte brebaje fabricado en las Highlands, que era puro alcohol. Cabe recordar que alguien me sacó a bailar. Luego yo bailé como me había enseñado mi vecina la stripper,
y después solo sé que alguien me cargó sobre su hombro como un saco de patatas y me llevó a... ¡Ay, Dios mío! Ahora que me había calmado un poco y que mi mente comenzaba a estabilizarse, me acordé de mi confesión a Terry, los insinuantes besos que le di y todas las veces que mi cuerpo había gozado de sus caricias. Mierda, no solo lo habíamos hecho en mitad del camino en un pequeño coche de alquiler, sino que cuando llegamos a su casa probamos todas las habitaciones excepto el dichoso cuarto de invitados, que seguía siendo inhabitable. El sofá había sido el primero, después la mesa de la cocina, el suelo del pasillo, la ducha y al final caímos rendidos en la cama, sin poder mover ni un músculo de nuestros cuerpos, que únicamente nos reclamaban unas cuantas horas de sueño. ¿Y ahora cómo salgo de esta? ¿Le digo que no recuerdo y lo mantengo alejado de mí o le recrimino su comportamiento ante una desválida y embriagada mujer que no sabía lo que hacía? No, estas eran vanas excusas que con él no servirían de nada. Además, había sido yo quien había buscado sus caricias, así que haría caso a sus sabios consejos de mi primo para responder ante cualquier nefasta situación. Mantendría la cabeza bien alta, sonreiría y diría siempre la verdad, ya que los dos éramos adultos y yo no tenía nada de lo que avergonzarme. Mientras pensaba en las palabras más acertadas para hacerle entender a Terry que aquello no volvería a pasar, noté que la fuerte mano que me retenía había comenzado a acariciarme, así que me volví hacia él y me encontré con su pícara sonrisa y sus penetrantes ojos azules que devoraban mi cuerpo desnudo, sin duda dispuesto a repetir alguna de las hazañas de la noche anterior. La cama no llegamos a probarla, musitó sensual en mi oído, haciéndome desear caer una vez más en la tentación. Pero yo, firmemente decidida, lo aparté de mi lado y me alejé de la cama arrastrando la sábana conmigo, ocultando mi cuerpo a sus ojos e intentando dejarlo todo claro entre nosotros. Terry, esto no volverá a pasar. Yo solo he venido para que termines ese libro, y cuando todo esto finalice me marcharé. ¿Y por qué no podemos divertirnos en el proceso?, propuso Ladino, acomodándose en el lecho sin importarle lo más mínimo mostrarme su espléndida desnudez. Yo, dispuesta a decir toda la verdad, me acerqué todavía envuelta con mi protectora sábana y cuando nuestros labios estuvieron tan cerca que nuestros alientos se tocaban, le expliqué cuáles eran mis sentimientos. Esto no volverá a pasar, Terry Granchester, porque yo hago el amor, no sexo, expliqué con unas palabras tan rudas como las que eran habituales en él. Luego no pude evitar darle un beso de despedida y me largué hacia el baño, llevándome la sábana enrollada en torno a mí como si del vestido de alguna diosa griega se tratase. Por primera vez desde que nos conocimos dejé a mi admirado y reconocido autor sin palabras, y me sentí orgullosa de ello, porque eso solo significaba que él estaba tan perdido como yo en esos momentos, en los que ninguno de los dos sabíamos por qué habíamos acabado en brazos del otro, en aquella enorme cama en la que siempre tendríamos presente nuestro primer encuentro. Cuando Terry decidió salir al fin del cálido lecho en el que se encontraba, que hacía horas que había dejado de ser placentero al carecer de la presencia de la mujer que tanto lo tentaba, halló a Candy preparando un apetecible desayuno, mientras desafinaba una de las escandalosas canciones que había tenido la desgracia de aprenderse la noche anterior con aquella panda de granujas amigos de Jimmy. Por lo visto, su resaca no había durado demasiado ya que se movía alegremente por la cocina, y el olor de la comida no la molestaba. Terry se sentó en uno de los taburetes sin poder dejar de admirar cada uno de sus sensuales movimientos, y decidió que sin ningún género de dudas, tenía que volver a tener a aquella mujer en su cama. Que ella solo deseara volver allí cuando ambos sintieran algo llamado amor, era un problema en el que pensaría más tarde. Si fuera un buen hombre, tal vez le permitiría que Candy se alejara de él, tal como ella deseaba, y que hallara en otro ese amor que él soñaba. Pero como nadie podría definirlo jamás con esas palabras, Terry simplemente hacía lo que quería. Y en esos momentos, lo que más anhelaba era volver a tenerla entre sus brazos para demostrarle que no tenía que sentir ese estúpido sentimiento para poder disfrutar del buen sexo que ellos compartían. Terry degustó lentamente su desayuno sin dejar de observarla ni un solo instante.
ni de rememorar en su calenturienta mente cada uno de los momentos de la noche que habían pasado juntos, mientras no dejaba de idear descabellados planes para que volviera a caer entre sus brazos. La inspiración que siempre acudía a él cuando Candy lo acompañaba se adueñó y lo hizo volver a sus historias, en las que sus protagonistas siempre conseguían tener sexo con la mujer que deseaban. Como si todo fuera tan fácil en una de esas novelas que escribía, Candy no saldría de su habitación en una semana, y ese estúpido sentimiento que todos llamaban amor no se interpondría en su camino para conseguir a la mujer que más deseaba. Candy se había sentado frente a él y Terry se disponía a utilizar todos sus trucos para hacerla caer de nuevo con sus tentadoras palabras. Cuando un impertinente y molesta personaje interrumpió su momento osando llamarla a su teléfono móvil, y ella contestó con una jubilosa sonrisa. «Diga», dijo ella alegremente. Sus siguientes palabras hicieron que Terry volviera a sacar a relucir su conocido mal humor, porque si ya era bastante malo que la mujer que había tenido entre sus brazos la noche anterior, gritando su nombre, le negara su cuerpo a la mañana siguiente, era aún peor que riera tontamente con las bromas de otro hombre, que tal vez sí le podría dar lo que Candy buscaba. Esas dos palabras que ilusionaban tanto a las mujeres y que muy pocas veces tenían la importancia que ellas les daban, ya que un «te quiero» pronunciado despreocupadamente no significaba nada. «Sí, Jimmy, estoy de maravilla. No te preocupes, se lo recordaré. Yo también me lo pasé genial y...» La conversación de Candy finalizó en el preciso instante en el que Terry le arrebató el teléfono y simplemente colgó. Continuará.